Hola, ¿cómo están? El día de hoy es buenas tardes. ¿Cómo han estado? He querido desarrollar un mensaje que se ha titulado La guerra espiritual es aquí y ahora. Pero les dejo la presentación primero. Como les dije en un comienzo, el tema de hoy es sobre algo que tal vez somos conscientes o bien inconscientes de lo que está sucediendo. Pero el título que ha tenido, como les dije en el comienzo, es sobre la guerra espiritual, es aquí y ahora. Pero para desarrollarla quiero hacer una pequeña oración antes. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo este tema. Sé tú obrando y hablando, Señor, a través de este siervo, Padre bendito. Haz que mi lengua no se trabe, haz que fluya y este mensaje llegue al corazón de todas aquellas personas que deseen ver y escuchar este mensaje y que se haga carne en sus corazones. Sé tú obrando y hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, este tema, como le dije, habla de guerra. Después vamos a analizar el concepto de guerra, pero le quise poner este título tal vez para llamarles un poco su atención, pero no es una guerra común y corriente, no es una guerra normal de las que se ven ahora, que son entre países, entre culturas, entre economías. No, es una guerra totalmente distinta. Y justamente en el libro de Efesios 6:12 nos aclara qué tipo de guerra es la que estoy hablando. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aquí habla el concepto de lucha, ¿sí? Pero la iglesia primitiva, todo lo que era referente a las experiencias espirituales o a la experiencia espiritual, siempre lo asimilaba a la palabra guerra. Y es así como en el Nuevo Testamento encontramos frases, por ejemplo, de la buena batalla, que encontramos en 1 de Timoteo 6:12, que dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. O bien se utilizan términos como pelear la buena batalla, que también la encontramos en 1 de Timoteo 1:18. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás cerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Ok, existe una batalla, existe una lucha, existe una guerra. ¿Quiénes son los bandos de esta batalla, de esta guerra? Bueno, también obviamente en la palabra encontramos quiénes son los bandos. Y así como en 1 Corintios 15:40 dice: también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. Ahora, según esta nueva traducción viviente, si ustedes tienen la traducción del lenguaje actual, van a encontrar tal vez un concepto más claro, porque habla de hay cuerpos que viven en el cielo y hay cuerpos que viven en la tierra. Ok, entonces en base a esto existen dos bandos: aquellos cuerpos que viven en los cielos y aquellos cuerpos que viven en la tierra o en el mundo. Aquellos cuerpos que viven en el mundo, bueno, podríamos decir que son cuerpos tangibles, son cuerpos sólidos, son cuerpos que podemos tocar, ¿sí? Es algo más cercano a nosotros, ¿no? Porque es captado por nuestros oídos, por nuestros ojos. En cambio, los cuerpos que viven en el cielo, tal vez ese es un concepto un poquito más abstracto, ¿no? Porque, ¿cuáles son los cuerpos que viven en el cielo? Y aquí es donde empezamos con el tema. Existen dos, ¿cómo le llamamos? Dos reinos, dos movimientos, dos grupos, dos bandos, ¿sí? Que está obviamente el reino de Dios. ¿Y cuál otro reino? En 1 de Juan 3:8 nos aclara: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Ok, acá hay dos bandos. Está el Hijo de Dios y está justamente el diablo. Ahora, el diablo, muchos pueden decir, pero él vive en el cielo. Bueno, él sí tiene acceso al cielo, porque se lo digo, acuérdense de Job, antes de que sucediera lo que le pasó. Satanás se aparece delante del Señor. Y el Señor le pregunta, bueno, ¿de dónde vienes? Sí, él dice de recorrer la tierra. Esto está en Job 1:7. Ahora, por ende, él sí tiene acceso al cielo. Ahora, por ende existen dos bandos, como le dije en un comienzo, y les recalco.
está el reino de Dios, que está formado justamente por sus ángeles. Y bueno, también no voy a profundizar en este tema porque es para otro mensaje totalmente diferente. También nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Pero esto vamos a ir analizándolo un poquito más adelante dentro del concepto de guerra espiritual, ¿sí? Y el otro bando justamente está el del diablo, el demonio, el de Satanás, el de Lucifer, el de los ángeles caídos. Ahora, aclaremos algo. Estoy hablando del concepto de cielo. Tal vez nos podemos confundir. No es el cielo que uno ve por la ventana y ve los pájaros. No, a ese cielo no me refiero. Tampoco me refiero al cielo en cuanto al espacio exterior, donde están las estrellas, los planetas, el sistema solar, las Vías Lácteas, etc. No, tampoco me refiero a eso. Me refiero justamente al concepto de cielo donde justamente está Dios viviendo, donde está Dios residiendo. Y es así como en Mateo 18:10 dice: cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. A ese cielo me estoy refiriendo. Ahora, vamos un poco a reducir el concepto de guerra espiritual. ¿En qué sentido? El concepto de guerra, según el diccionario, ¿sí? Dice lo siguiente: es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países, cuyo fin es imponer y vencer al enemigo. Y siempre surge por alguna razón económica, ideológica, territorial, religiosa, etc. Ok, aquí lo interesante del concepto que dice cuyo fin es imponer y vencer al enemigo. Si nosotros podemos decir, bueno, Dios está en guerra y Él quiere imponer su voluntad y vencer al enemigo, pero ¿cómo que no me suena bien eso? Me suena más por el lado de que el enemigo, o sea, el diablo, el Satanás, el lado oscuro de la fuerza, Él quiere imponer su voluntad, porque claro, nosotros somos sus enemigos, quiere imponer su voluntad, ¿sí? Y vencernos. Y aquí es donde vamos a suavizar el concepto de guerra, ¿sí? Porque no propiamente tal estamos hablando de una guerra, que después vamos a profundizar un poquito más, vamos paso a paso, sino que realmente no es que exista una guerra espiritual, sino que realmente existe una batalla espiritual, o bien una escaramuza espiritual. ¿Por qué estoy cambiando el concepto? Escaramuza y batalla es lo mismo, pero es diferente a guerra. ¿Cuánto escaramuza? ¿Qué dice el diccionario? Es una refriega de poca importancia sostenida especialmente por las avanzadas de los ejércitos. Riña, disputa o contienda de poca importancia, pelea de poca importancia y de carácter oral. Ok, entonces esto está refiriéndose a una refriega pequeña, o sea, entre dos bandos. Pero claro, el pequeño yo realmente no lo veo en el sentido de poca importancia, porque estas escaramuzas espirituales son muy importantes, pero no dentro del concepto de guerra. Pero no les voy a analizar todavía este concepto, ¿sí? Ahora, es la voluntad de que quiere imponer sobre el enemigo. ¿A qué vino el enemigo? A hurtar, matar y destruir. Ese es nuestro enemigo. Y ese enemigo, según el libro de Juan 10:10, es el que quiere imponer su voluntad. ¿Cuál? Hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿qué implica esta batalla o esta escaramuza? Hay un nuevo concepto que participa en esta definición de guerra o de batalla, que es un contacto personal cercano. ¿Qué es eso? Es un combate. De nuevo al diccionario, ¿qué es un combate? Es una pelea entre personas o animales, es una acción bélica o pelea en que intervienen fuerzas militares de alguna importancia, o bien lucha o batalla interior del ánimo, combate de pensamientos y de pasiones. Por eso les digo que este concepto de combate más se asimila a batalla o a escaramuza, no necesariamente o no a una guerra. Pero ¿qué implica este concepto? Que lo más importante es un contacto personal cercano, o sea, es un face to face, ¿sí? Es un cara a cara. ¿Con quién? Con el enemigo, ¿sí? No es cualquier tipo de combate, no es lejano, no, es muy cercano. Ahora, ¿quiénes participan en este combate? Que eso es lo importantísimo. Bueno, nosotros podríamos decir que yo me aparto, yo no participo de esto, pero ¿estamos conscientes primero de una guerra o de una batalla espiritual? Tal vez no estamos conscientes.
Por ende digo, yo no hago mal a nadie, por ende no tengo por qué participar de estas batallas, esta escaramuza. Por ende otros pueden decir, bueno, este concepto debe ser para aquellos que son más fanáticos, ¿sí? O aquellos que son más religiosos, o aquellos que pertenecen a tal movimiento, etc. Sí, pero este concepto de guerra, o de batalla espiritual, o escaramuza espiritual, este concepto de combate, a todos nos llega, querámoslo o no querámoslo. ¿Por qué se lo digo? Porque según Lucas 11:23 dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por ende, aquí viene la pregunta del millón. ¿Tú por quién estás trabajando espiritualmente hablando? No, yo no hago nada. Entonces no estás trabajando para el Señor, entonces ¿con quién estás? No es que yo hago buenas obras, no hago mal a nadie. Pero ¿estás o no estás con el Señor? Esto es vital. Si no estamos trabajando para el Señor, poco o mucho o medio, como quieran llamarle, estamos en contra de Él. Por ende, aquí en el plano mundano, aquellos que viven aquí en el mundo, hay un bando también de aquellos que hacen el trabajo del Señor, que están con el reino de Dios, y aquellos que no hacen la voluntad de Dios, o aquellos que le ignoran a Dios, o aquellos que no le conocen, o aquellos que no le quieren conocer, aquellos que le tergiversan, aquellos que le cambian de nombre, que no le pertenecen a Dios, están en el otro bando. Y aquí se está dando, o bien, que voy a repetir este concepto, son materia para que ocurra, son el conductor para que ocurra esta batalla espiritual. Ya les voy a ir aclarando un poco más. Pero aquí puede venir la pregunta, bueno, ¿y el combate dónde se está desarrollando? Porque yo no veo que la gente se esté peleando. Bueno, aunque a veces sí, ¿no? ¿En qué ámbito se está dando? Porque yo no le veo, podríamos decir, no veo yo a las huestes del mal participando o a Dios. Realmente algunos pueden decir, yo no veo la mano de Dios. Es todo por mi esfuerzo, es todo por lo que mis padres me dejaron, es por el karma, es por mi buena suerte, etcétera, etcétera. Les voy a citar el siguiente versículo, Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto se ajusta un poco a lo que vimos en el libro de Efesios, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por ende, existe un mundo que nosotros no vemos. ¿Que fue creado por Dios? Sí, fue creado por Dios. Todo creó Dios. Sí, pero en este mundo invisible, como la palabra lo dice, invisible, no vemos. Y esto lo complementamos con 2 Corintios 4:18. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. O sea, existe un ámbito invisible en el cual esta trifulca, esta escaramuza, este combate se está dando. Y realmente ese ámbito invisible, espiritual, sí existe porque la palabra lo dice. Y Dios creó tanto lo visible como lo invisible. Por ende, en este ámbito se está dando la trifulca. Esto no quiere decir que en nuestro mundo podamos ver cosas que son obras del demonio. Podemos verlo, pero quiero remitirme solamente al caso más general, ¿sí? Más claro, para no confundirles, ¿sí? Después tal vez podamos profundizar en esto, o ustedes por su cuenta también pueden profundizar en el tema. Ahora, a su vez, en Lucas 24:39, ¿qué dice? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. O sea, se está dando la opción de que hay cuerpos físicos que pueden ser tocados y hay cuerpos que no pueden ser tocados, que en el caso de los fantasmas o bien en el caso del mundo invisible, en el caso del mundo espiritual. Ahora, pero ejemplos en la Biblia, por lo menos podemos citar dos ejemplos muy importantes. En el caso de Daniel, en el caso de Daniel que está 10, 12 y 13, en el cual dice, entonces dijo, no tengas miedo Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Deme un segundito. Pero durante 21 días,
El espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Existe una guerra espiritual, una guerra inclusive entre ángeles. Y también queda más claro en el caso de Eliseo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Eliseo con su criado en la ciudad de Dotán? Cuando es rodeado por el ejército sirio, ¿sí? Y sale el criado y le dice a Eliseo: Señor, estamos rodeados, nos van a, qué sé yo, nos van a liquidar. Sí, pero Eliseo le dice: no te preocupes, tranquilo. Y ahí Eliseo pidió al Señor que le diera una visión espiritual, que abriera sus ojos espirituales al Señor. Y ahí el siervo, ¿qué pudo ver? Pudo ver justamente ejércitos de Dios que rodeaban justamente el ejército sirio y estaban protegidos, por ende no deberían por qué tener miedo. Pero Eliseo pudo verlo, pero eso se desarrollaba por la voluntad de Dios en el ámbito espiritual, solamente en el ámbito espiritual. Ahora, también no olvidemos que, por ejemplo, aquellos que son más científicos o aquellos que quieren buscar razones más tangibles, el ojo humano no puede ver ni los rayos ultravioleta, ni los rayos infrarrojos, ni los rayos X, no puede ver las cosas muy pequeñitas, que es el ojo de una araña, o tampoco las cosas muy rápidas, por ejemplo, una bala. La visión humana es muy limitada, ¿sí? Por ende, en este caso de Eliseo, el Señor le concedió ver algo que ocurría en el mundo invisible, que el ojo humano no podía ver, pero estaba sucediendo. Estaba sucediendo. Existía justamente esta contienda y existían dos ejércitos. Uno que quería afectar, hacer daño justamente al profeta de Dios, y un ejército enviado por Dios que le estaba protegiendo. ¿Existía un combate o no existía un combate? Incluso, como podemos ver entre los ángeles, existía un combate con el príncipe de Persia. ¿Puede haber existido un combate cuerpo a cuerpo? Puede ser, no sé cómo pelearán los ángeles, pero existía ahí una escaramuza, una batalla. ¿Por quién? Por Daniel. Por Daniel. Ahora, ¿quiénes serían entonces parte del enemigo? Como vimos, sería el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, los ángeles caídos, como le quieran llamar. Pero no solamente es él, también existe el mundo. ¿Sí? El mundo también, el mundo que nos odia. Según Juan 15, 18, 19 dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Está clarísimo, ¿no? También puede ser nuestro enemigo. Pero hay un enemigo que es mucho más cercano, que tal vez lo vemos todos los días y no nos damos cuenta, que es no necesariamente nuestro espejo, es lo que vemos a través del espejo, que es justamente nuestra naturaleza pecaminosa, que justamente establece en Gálatas 5, 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Se dan cuenta? Sí. Yo quiero hacer buenas obras, yo tengo una buena intención, pero no puedo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con mis propias fuerzas. ¿Qué necesito? Justamente algo que le haga peso a esta naturaleza pecaminosa, algo que tome el control de nosotros, que es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, podríamos decir, Él nos da nuevos instrumentos, nos da nuevos pensamientos, nos da una nueva fuerza que impide que esta naturaleza tome el control de quién, de nosotros, de nuestro cuerpo, de esos deseos pecaminosos que el cuerpo pide ser satisfechos. Existe esa contraparte en la cual nos dice: a ver, momentito, esto no está bien. Aquellos que no le han aceptado al Señor de corazón, no le han recibido, no tienen el Espíritu, no tienen esa fuerza de Dios que les dice: no, esto está mal, y les da la energía para decir: no, no lo voy a hacer. No lo tienen. Y como dice justamente al final del versículo 17, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Lo mismo que decía Pablo, o sea, tengo la mejor de las intenciones, pero no puedo. Este cuerpo no me deja, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ahora, bueno, ya estamos hablando del concepto de combate y de batalla. Siempre tiene un principio, ¿no? No es que siempre haya habido. Y se han preguntado cuándo empezó este combate o bien cuándo empezó esta guerra. En este caso, esta guerra, bueno, claro, algunos pueden pensar en la rebelión justamente de Lucifer. Claro, y así fue. Así fue. Según Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles.
El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto a todos sus ángeles. Acordémonos que en esa rebelión hubo 1/3 de los ángeles, la cantidad exacta no se sabe, solo se puede hablar de una fracción. 1/3 de los ángeles fueron arrojados del cielo porque ellos apoyaron lo que justamente el demonio quería, que era tener su propio reino, ser un rey, que es ser adorado, dejar a Dios en segundo plano, o bien constituirse en él como rey y se acabó el lío. Quería que lo adoraran. Orgullo, vanagloria, cayó justamente en esta vanidad de vanidades, e inclusive era, como dice la palabra, era el mejor de los ángeles, era el más bello, ¿sí? Pero cayó justamente en esta desgracia por el orgullo y la vanagloria, y 1/3 de los ángeles le creyeron, lamentablemente le creyeron y también cayeron. Y aquí empezó justamente toda esta batalla. En algunas partes estoy parafraseando porque bíblicamente no se dice. Tal vez esta rebelión ocurrió el 6º día de la creación de todo, ¿no? Pero no se sabe cuándo fue. Y no se sabe si fue la única rebelión también. Ya parafraseando nuevamente les digo, algunos dicen que ahí hubieron 2 o 3 rebeliones más, pero bíblicamente solo encontramos esta rebelión que en el tiempo cronológicamente no se sabe, pero como les dije, más o menos puede haber sucedido en el 6º día, según algunos textos, pero eso no es bíblico. Ahora, bueno, aquí tenemos el comienzo de la batalla, ¿no? ¿Y cuál fue el primer ataque justamente del enemigo? Bueno, es justamente la serpiente, ¿no? Que convenció a la mujer, bueno, y a Adán también a comer del fruto prohibido. Este fue el primer ataque ocurrido por en el caso de Lucifer, el demonio Satanás, por el que quiere llamar, y a consecuencia de esto justamente el pecado ya ingresó al hombre. Según Romanos 5:12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Claro, fueron los primeros que tuvieron vida, por así decirlo, en el huerto del Edén y todos venimos de ellos. Y el pecado original se asentó justamente en toda la creación de Dios, lamentablemente a través de esta mala decisión de Adán y Eva. Ahora, pero no solamente fue que cayeron en pecado, sino que la autoridad que tenía Adán en ese momento también le fue quitada a través del pecado. Y justamente esa autoridad también cayó en manos del enemigo. Ahora, aquí es donde le indico que hay una diferencia entre guerra y batalla, ¿no? La guerra, como le dije, está ganada. ¿Por qué le digo que está ganada? Le leo el versículo primero. Juan 3, 16 y 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por ende, del momento en que Jesucristo murió en la cruz, por tus pecados, por mis pecados, y resucitó al 3er día, somos libres, siempre y cuando obviamente le aceptemos al Señor. Pero ahí está la gracia de Dios, ahí está esta promesa dada por Dios. Por ende, la guerra terminó. Y ahí podríamos decir que la guerra terminó para quienes realmente le aceptaron al Señor. Ya no hay guerra. Para nosotros solamente son escaramuzas o batallas, sí, que se dan. Pero claro, las personas que son o que están dentro de esta batalla, eso es la cuestión. Esa es realmente una guerra porque es un campo de cultivo donde el demonio todavía tiene poder y autoridad. Y eso vamos a seguir viendo. Según Colosenses 2:15, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Claro, como les dije, no solamente entró el pecado al mundo, sino que esa autoridad dada por Adán fue perdida, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz y haber resucitado al 3er día, le quita esa autoridad al enemigo. Él la recupera, pero quien la conserva es Cristo. Él la tiene. Por ende, nosotros debemos ¿qué? Reconocer lo que es Cristo en nuestra vida y escondernos en Él, por así decirlo. Escondernos con Él, porque así Dios puede ver a su amado Hijo. Nosotros estamos escondiditos, pero las ropas que tenemos son las de Jesucristo. Ese olor fragante y hermoso es de Jesucristo. Nosotros solo nos escondemos y Jesucristo quiere que hagamos eso, que nos cubramos con sus ropas. Ahora, y aquí viene la pregunta, bueno, entonces si el enemigo ya fue derrotado, entonces ¿por qué sigue jorobando la paciencia? ¿Sí? Bueno, pero es que el enemigo sabe, acuérdense que el enemigo que vino, a hurtar, matar y destruir. Él sabe cuánto tiempo le queda, no exactamente, pero sabe que en un momento se le va a acabar el tiempo. Pero él como nos odia,
con un concepto de odio que nosotros no conocemos, él quiere llevarse a la mayor cantidad de gente posible al infierno con él. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, yo presumo que justamente el origen de esa rebelión fue justamente por la creación del hombre. Porque tal vez le apartó al demonio un poco de Dios, él se sintió apartado, mejor dicho, ¿sí? Tuvo celos del hombre, ¿sí? Inclusive en ciertas partes he leído que esos celos también justamente de Lucifer desde entonces se debió a que Lucifer también tenía, por ejemplo, creo que él tenía también su habitación o su domicilio, por así decirlo, en el huerto del Edén. Y cuando llegó justamente Adán y Eva, él se sintió como así, tengo su arrendatario aquí, no, esto me pertenece, siendo que él solamente estaba administrando eso. Estoy parafraseando, no podemos encontrar una serie de historias, pero solamente les digo esto para ilustrar la situación. Y él se sintió mal, dijo, ¿cómo es posible que ellos lleguen y se me pongan delante mío, diciendo que yo soy el ángel mejor, en la mano derecha, etcétera, etcétera? Bueno, ese es Lucifer el que nos odia tanto. Por ende, él va a querer siempre, de cierta forma, causarle daño a Dios, si es que puedo decir eso, a través de su creación. Mientras más gente se pierda, tal vez el más contento está, porque le puede estar diciendo al Señor, mira, ahí está tu creación, la que tú tanto amas, te ha traicionado, te ha engañado, te ha mentido, ha pecado, te ha desobedecido, y tú crees en ellos, ahí está. Me imagino que eso debe estar siempre diciéndole al Señor, tal vez, como Él tiene acceso al cielo, como lo vimos, ¿sí? Eso constantemente puede estar diciendo, pero gracias a Jesucristo, gracias a la sangre derramada de Jesucristo, nosotros somos nuevas criaturas, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por ende, las escaramuzas siempre van a suceder, y especialmente, como le digo, hay un sector o un conglomerado de personas sobre la cual esta escaramuza se está dando. ¿En cuáles personas son? Según Salmo 55, de 12 al 14 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Falta de conocimiento. Hay muchas personas, y las conocemos tal vez, que no conocen a Dios, no le quieren conocer, tergiversan su palabra, adoran a lo que ellos quieren y hacen lo que su cuerpo les pide. No le conocen a Dios y no quieren conocerle tampoco. No le quieren conocer. Y a su vez también en Hechos 17, 29 y 30 dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Existen dos elementos principales. Que le conozcan a Dios. Y una vez que le conocen, obviamente, ¿qué va a suceder? Van a proceder al arrepentimiento. Por ende, estos dos elementos del conocimiento y del arrepentimiento es caldo de cultivo en aquellas personas que no lo han hecho. Es caldo de cultivo ¿para quién? Para el enemigo. Ahí hay una guerra. ¿Por qué? Porque ellos ignoran, son incrédulos, no creen en Dios. Por ende, el demonio hace lo que les da la regalada gana con ellos y ellos creen que es su voluntad la que está obrando en sus propias decisiones. Y es justamente el enemigo que está orando, porque como vimos en un comienzo, si no estás con Dios, ¿con quién estás? Con el diablo. Sí, pero yo no le hago nada a nadie, le saludo al vecino, boto la basura, pregunto cómo están. No, eso no es suficiente. O estás haciendo el trabajo de Dios, o no lo estás, y estás con el diablo. Así es sencillo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Investíguelo, véalo. Si no les gustan estas versiones, busquen otra versión para que vean que realmente lo que estoy diciendo es cierto. No es mi verdad, es la verdad de Dios. Ahora, acuérdense que también el enemigo es engañador, es mentiroso, es manipulador. ¿Sí? Por ende, hay muchas doctrinas o bien hay muchas cosas que podemos leer o en revista o qué sé yo, en YouTube inclusive, que dicen, no, que el demonio no existe, es una fantasía, es una falacia. Podríamos decir, es un superhéroe de DC Comics o de Marvel, pero no es así. Y ese es el primer engaño, es el primer instrumento, es la primera arma que tiene el enemigo para que estas personas que no conocen a Dios sigan sin conocerlo. Esto no es cierto.
Lo que está en la palabra, ¿cómo va a ser cierto lo que dice la palabra? Porque escribieron hombres, ¿sí? Ellos no entienden algo que solamente las personas que le han aceptado a Dios han entendido. Pero vamos por parte. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En la medida que nosotros sabemos cómo obra el enemigo, sus maquinaciones o sus ataques no nos van a sorprender. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados. Porque ya vamos a saber de dónde vienen. Por ende, ¿qué mejor señal, ¿sí?, es la que nos da Gálatas 5, 19 al 21? Y esto se lo he dicho en varios mensajes o tips cristianos para la vida. Que quede muy claro, son señales, son indicios, si es que estoy bien o estoy mal. ¿Qué dice Gálatas? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si queremos señales como pedían los fariseos, si yo veo que mi necesidad carnal, mi pecado carnal siempre me va a llevar a buscar, a tener relaciones sexuales, es porque estoy pecando, y ese pecado que me está llevando es esta naturaleza pecaminosa que me está empujando a hacerlo. Es una adicción, y esa adicción jamás va a ser saciada, y siempre, si es que no está el Espíritu Santo en mí, no voy a tener las fuerzas para decir: ya basta, no lo voy a volver a hacer. Si no tengo el Espíritu Santo en mí, voy a seguir cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo voy a dejar de ser borracho? Si tengo las mismas amistades, tengo la misma mentalidad, tengo mi forma de ser, no he cambiado en nada. ¿Cómo voy a poder cambiar o dejar de ser un borracho, o una persona alcohólica, o una persona adicta? Si no está Dios en mí, jamás lo voy a poder hacer, porque es Él el que me da la fuerza para tomar la decisión y decir: no, basta. Hay algo que por fin les va a poder enfrentar, que eso justamente es el Señor, el único que tiene fuerzas sobre nuestras debilidades. Ahora, lamentablemente también, como les dije, el enemigo también puede usar no solamente esta estrategia, ¿no?, pero también puede usar a personas muy cercanas a nosotros, puede usar amigos, familiares, parientes, socios, jefes, compañeros, etc. ¿También los puede ocupar? Claro que sí, y puede usarlos en contra nuestra. Acuérdense lo que le pasó a Job. Venían sus amigos y ¿qué le decían? Solo le criticaban. Es porque has pecado, por eso es. No tuvo palabra de consuelo por parte de sus amigos. Y David, ¿qué decía David, por ejemplo, en el Salmo 55, 12 al 14? Dice: no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Por ende, nosotros podemos ver o no esta guerra espiritual, podemos ver todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, sí y no, como les dije en un comienzo. Si nosotros le aceptamos al Señor, reconocemos lo que es el Señor en nuestra vida, le recibimos al Señor, ¿podemos ver esta guerra espiritual? Sí, podemos verla. ¿Por qué? Porque solamente puede ser vista a través de ¿qué? De ojos espirituales, de una mente espiritual. Aquellas personas que son del mundo, aquellos que practican el pecado, ¿van a tener esta mente espiritual? No, ¿por qué no? Porque ellos solo se preocupan del mundo, no se preocupan del ámbito invisible, no les importa, porque ellos viven de sus sentidos, de sus 5 sentidos. En cambio nosotros, acuérdense que somos ciudadanos del cielo, nuestros sentidos no son tan importantes. ¿Por qué? Porque tenemos una mente espiritual, y eso lo dice ¿quién? 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Claro, ¿por qué? Porque Dios está orando en nosotros. Del momento en que nosotros tenemos esa convicción y certeza de que Dios existe y que Él obra en nuestras vidas, nuestra mentalidad cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? ¿Cuál es la pregunta del millón? Y aquí volvemos. ¿Por qué
somos ciegos espirituales. ¿Por qué ellos son ciegos espirituales? Porque yo no. Vamos por lo obvio. Porque yo le acepté al Señor. Pero ¿qué implica el aceptarle al Señor? El de recibirle y aceptarle. ¿Qué implica? No es un proceso que se logra de la noche a la mañana. Sí, porque muchas veces personas pueden haber aceptado al Señor, pero siguen haciendo su mismo camino pecaminoso, no han cambiado, no han sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo han recibido de corazón. ¿Pero por qué? Porque siguen siendo incrédulos. Hay un concepto de fe que es muy importante, ¿sí? Porque yo cuando le recibo al Señor, es ¿por qué? ¿Por qué le recibo al Señor? Porque hay un concepto en mí de que el Señor es más tangible de lo que realmente es. ¿Y eso cómo se llama? Fe. ¿Qué es la fe? La fe, ¿cómo se logra la fe, mejor dicho? La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. En la medida que yo leo, escucho la palabra de Dios, ¿qué sucede? Le voy conociendo a Dios. Le voy conociendo. Voy entablando una relación con Él. Por ende, yo cuando termino recibiéndole, ¿por qué le recibo? Porque entre comillas, le comprendo, le entiendo, sé lo que hizo, sé lo que está sucediendo. Y el momento en que yo le conozco y le recibo, lo hago de corazón porque esa fe, ojalá fuera del tamaño de un aguacate o de una palta, pero hay una fe suficiente para saber que Dios existe, que Dios hace milagros, que Él tiene el control de tu vida, de mi vida, y que sus promesas son ciertas. ¿Por qué? Porque existe fe, existe credulidad en mí, de convicción y certeza de lo que la palabra dice es cierto. De que el Espíritu Santo está en mí y está obrando, porque no estoy solo. Por ende, cuando tengo esa convicción y esa certeza, tengo esa fuerza que viene del cielo que me impide o que me da la energía para decir, no, esto no está bien. Y me da el discernimiento. Y me da esa mente espiritual que me dice, este es un milagro de Dios. No es una obra del hombre, no. Este hombre, su alma está siendo arrebatada por el enemigo. Pero ¿qué debemos hacer? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cierto que hay que orar por esa persona, pero no estaría de más, eso depende de cada caso, ¿no? De acercarse a la persona en la medida que se pueda, que no se sienta intimidado, que se sienta abierto, que no se entre en discusión y poder conversar con la persona. Porque no entremos en esos casos en los cuales hay que hacer liberación y todo eso, porque eso es harina de otro costal, pero sí podemos hablar de la palabra, podemos dar nuestro testimonio, y esa persona que recién está en sus procesos, a través de nuestro testimonio, ¿qué le va a permitir? Que esa fe se vaya endureciendo, se vaya haciendo más sólida, para que esa relación sea más fuerte y le acepte al Señor de corazón. Según Juan 14, 10 al 14, y con esto vamos terminando, Juan 14, del 10 al 14 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean que las obras que me han visto hacer, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Es cierto? Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Acá hay un concepto vital que no quiero que se les olvide, incluso lo vimos ya en un tip cristiano para la vida, o sea, cómo hacer frente a la tentación. El versículo dice de Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El concepto de resistencia no es hacerme bolita y esperar que me den duro. No, el concepto de resistencia es de enfrentar, es de combate, es de ponerse delante. Así como lo hizo Jesucristo en el desierto, le enfrentó al enemigo, no se escondió, no habló detrás de la puerta o detrás de un muro, se enfrentó, fue un contacto personal cercano y le dijo, no. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso debemos hacer. Hay un contacto personal con el enemigo. Tenemos que enfrentarlo como hijos de Dios que somos y que debemos creer de momento que le hemos aceptado al Señor. Decirle, no es así. Y el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él. Ese enfrentamiento debemos hacer para que el enemigo que haga huya. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de Dios, del que ganó esta guerra, del que
nos ha encomendado salvar la mayor cantidad de vidas posibles a través de Cristo Jesús, predicando, hablando, dando testimonio. Pero hay gente que está ajena a todo esto. Hay gente que no cree en esto y ellos son caldo de cultivo para que el demonio obre en ellos y se vayan al infierno, al lago de fuego y azufre, que no se los recomiendo a nadie. Debemos ser conscientes de aquello. Si tenemos miedo de la muerte, mejor preocupémonos a dónde nos vamos después de muertos. Eso es lo más importante. Porque al momento de morir podemos estar en paz, porque Dios nos va a recibir. Les dejo este mensaje. Dios les bendiga y estaremos en contacto. No se olviden de hacer comentarios, hagan consultas y pongan un like si es que les gusta. Si es que le han recibido al Señor, pongan un like. Si es que les gusta el mensaje, pongan un like. Hablemos, conversemos. Para eso estamos. Dios les bendiga y gracias. Chao.